Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parque Met, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Tú puedes ser parte de este gran cambio que se necesita por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. Mucha gente pidió que pudiera haber otro libro de Hernán Rivera Letelier, nuestro connotado narrador, y tenemos de nuevo a Hernán Rivera Letelier con otro libro que ya habíamos sorteado alguna vez, pero hubo demasiada demanda. El secuestro de la hermana Tegualda. El secuestro de la hermana Tegualda, ya saben cómo concursar. Aquí está. Listito. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro panel. Estamos con Jorge Gómez de Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Fernando. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y Nicole Douglas, presidenta comunal de Ciudadanos. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Feliz de estar de vuelta. Hola, Jorge. Sí, pues, a ver... Hola, Nicole. A ver, hagamos balances, por lo menos hasta ahora. ¿Fue mayor, menor la expectativa que tenían de lo que iba a ser esta conmemoración del 18 de octubre, Jorge? No, a mí me parece que, bueno, era esperable que la gente saliera en grandes cantidades por el factor, yo creo que de la pandemia, en el sentido de que baja un poco el temor, ha bajado notablemente, y era esperable un gran número de personas. Ahora, yo creo que quizás el tema de la violencia o estos hechos de repente de vandalismo quizás no eran tan esperados. Y yo creo que, claro, se produce ahí como la tensión entre la gente que sale a manifestarse de una manera más bien pacífica y estos actos de violencia que igual generan estragos en puntos que de alguna u otra forma trataban de volverse a levantar, no solo después de un estallido en 2019, sino de un periodo de pandemia de casi 2 años. Entonces, yo creo que ahí están esos como 2 elementos hoy día en la discusión, además de el inicio como, yo creo que simbólico, porque ahora la discusión va a empezar en serio en la convención con respecto al contenido ya concreto de la propia Constitución. Ahora hay harta discusión ahí con respecto a si la fecha era adecuada o no, pero yo creo que, claro, esta tensión entre violencia y por otro lado expresión pacífica va a ser una constante. Yo creo que va a ser un desafío también para la futura institucionalidad, porque yo creo que hay ahí atisbos de una violencia ya inorgánica, pero que se instaló y que va a ser frecuente a lo largo del tiempo. Nicole, ¿cómo lo evaluaste tú? Mira, varios puntos lo que dice un poco Jorge. Yo creo que romantizar la fecha del 18 de octubre a mí me parece preocupante, porque en el fondo si pudiéramos hablar de fechas íconos, creo que deberíamos tratar de hablar del 25 de octubre, que es la gran marcha, ¿no es cierto?, pacífica, etcétera. Por otro lado, un poco lo que decía Jorge con el tema de la convención, donde efectivamente ahora vamos a empezar ya de lleno a hablar a escribir lo que es la Constitución propiamente tal. A mí me pareció un error político, es una opinión personal, de haber elegido el 18 de octubre como ese día, porque yo siento que gran parte de la violencia que estamos viviendo en estos días de conmemoración, y como decía Jorge, instalados como parte del proceso de protesta, por así decirlo, es porque la clase política y los partidos políticos no fueron enfáticos en su minuto en rechazar y condenar esta violencia. En el fondo se validó. Y esa validación hace que ayer todo el mundo supiera que tenía que irse temprano para la casa, que las micros dejaran de funcionar, por lo menos en Santiago,
¿no es cierto? Y que incluso en regiones ya sabían que el 18 de octubre era un día que iba a ser problemático, porque nadie fue enfático en condenar esta violencia desde el principio. Y el hecho que la constituyente haya elegido el mismo 18 de octubre nuevamente lo valida como hito, siendo que tenemos otros momentos mucho más que podríamos llegar a romantizar, a ser románticos, digamos, al hablar del 25 de octubre o del 15 de noviembre, donde no hubo ese nivel de violencia, no hubo saqueo, ayer hubo hasta gente muerta. Entonces, creo que es preocupante cómo nos estamos enfrentando a este tipo de protesta y como que se valida que si tú no haces este nivel de violencia, entonces nadie te va a escuchar. ¿Por qué? Porque en el fondo nadie te lo está condenando tampoco. A ver, yo tengo sentimientos mezclados con esa situación. Yo creo que ha habido bastante condena a la violencia, solo que las condenas verbales son básicamente quedan en la memoria de los que quieran nomás, porque no es algo que eventualmente impida que se vuelva a repetir. Creo que, por ejemplo, me pareció bien sorprendente, para bien, la declaración que hizo Carabineros sobre el día de ayer, porque planteó que había sido una jornada muy masiva de movilización pacífica con episodios delincuenciales de violencia que habían estado acotados a determinados lugares y a determinadas situaciones. Normalmente uno no escucha eso. Lo que se resalta básicamente es la parte violenta y la parte de la movilización masiva de montones de chilenos a lo largo del país se subsume en un segundo plano. Y eso me pareció interesante que lo hiciera Carabineros. Creo que la violencia, como lo he dicho varias veces, y Jorge, probablemente tú me has escuchado varias veces decir lo mismo, la violencia, la pregunta que uno tiene que plantearse es ¿a quién beneficia? Está claro a quién benefició ayer, pues. No, ¿a quién beneficia? Cui bono, como decían anteriormente. ¿A quién se beneficia con esto? Evidentemente que las personas de todos los ámbitos políticos que creen en una canalización institucional de las soluciones a través, por ejemplo, de una carta fundamental, etcétera, bueno, tienen que empezar a explicar cómo entender el tema de la violencia. Las personas que quieren que la salida no sea acordada, sino que sea revolucionaria, probablemente también son beneficiados con generar una idea de un país que crecientemente tiene subversión, si tú quieres. Y sobre todo, todos aquellos que han advertido que si es que hay cambios, lo que se viene es violencia, y mira tú, y que apuntan con el dedo y se vienen, no les dije eso, pero sin duda que se benefician con que haya violencia. Así es que es bien curiosa la situación en términos de quién capitaliza todo esto, Jorge. Sí, es un tema, a mí me parece que es bien preocupante, más que interesante en esta ocasión, porque claro, de alguna forma yo presumo que vamos a empezar a ver ahora un discurso que de alguna forma empieza a cuestionar ya esta expresión de violencia, y esto es un dilema, porque de alguna forma lo que ocurrió en 2019 se considera dentro del marco de la expresión legítima de protesta, pero luego se va a empezar a considerar eso ya como algo inadecuado. Y el problema ahí es que, claro, de alguna forma se pretende establecer una perspectiva instrumental de la violencia, pero que yo creo que se entra en un dilema que es bien problemático, porque es una perspectiva instrumental bien ilusa, porque de alguna forma estos episodios de violencia no son canalizables, menos con declaraciones, es decir, que Gabriel Boric, por ejemplo, o Jasna Proboste, o cualquier otro candidato, Sebastián Sichel, diga, miren, la violencia es inadecuada, no va a hacer que ciertos grupos recurran al saqueo, al incendio, que se les ocurra quemar un coche como ocurrió en Iquique, o que se les ocurra quemar un auto como ocurrió, si no me equivoco, en Viña. Y yo creo que es muy ilusa esa perspectiva. Y de alguna forma, claro, es una perspectiva que en algunos casos valida la violencia y en otros no, pero yo creo que el problema de esto es que finalmente se va a producir de manera descontrolada, y el desafío que van a tener, en este caso, quien salga electo presidente o quien salga electa presidente, e incluso una vez ya establecida la nueva institucionalidad,
es abordar este problema, porque de alguna forma, si no se aborda, se va a rutinizar, y el problema es que yo creo que ya se rutinizó, y por otro lado, quien asuma como gobierno va a tener que estar en el dilema de apagar ese fuego, en el fondo, porque aquí la violencia de la masa, es una masa en el fondo, es igual que el fuego, y el fuego se mueve, y cuando se descontrola alguien lo tiene que apagar, y yo creo que en ese dilema van a empezar a entrar incluso quienes de alguna forma glorificaron la violencia del 2019 como una expresión legítima. Yo creo que ese es el problema cuando se juega con fuego, que el fuego de alguna forma te puede terminar quemando, y hoy día yo creo que muchos están entrando en ese tema de darse cuenta de que esta cuestión se les puede volver inmanejable y por lo tanto las aspiraciones a gobernar se les pueden hacer mucho más complejas. A ver, Nicole, ¿tú? Mira, estoy de acuerdo con Jorge. En el fondo, la exaltación de la violencia efectivamente nunca vamos a llegar a un buen resultado con ello. En el fondo, estos actos... A ver, a lo mejor puede sonar una idea muy romántica lo que voy a decir, pero las antiguas protestas siempre estaban con un discurso, ¿no es cierto? Había un propósito, se conmemoraba un día, había un escenario, había locuciones, se hablaba. Acá era juntarse pacíficamente, pero me costaba como entender que estábamos conmemorando. Y terminábamos en estos episodios de violencia que claramente, y ahí respondo un poco a lo que tú estás diciendo, Fernando, ¿a quién le favorecen los episodios de violencia ayer? Ahora en la mañana estaba en reunión por mi trabajo con una persona que vive ahí cerca del barrio Las Tarrias y me decía, oye, aquí está la embarrada, en el fondo es tierra de nadie. Y después me acordé de un tuit de Eugenio Tironi anoche que decía, estas son las horas en que la gente decide el voto, después es difícil que cambien, ¿no es cierto? Y después, ¿cuántos puntos habrá subido Kast esta noche? 2, 3 y 5. Entonces, también para quién estamos trabajando, y creo que es importante que relevemos qué significa que no se condene esto desde un comienzo y que la constituyente tome este tipo de días para generar aún más violencia. Sí, bueno, vamos a ver, por cierto, si es que alguien capitaliza esto, pero en todo caso yo insisto en un punto que me parece meridianamente importante. La violencia, los que creen que hacen violencia, a ver, que definamos dos cosas. La violencia política es una cosa que conocemos y lo hemos visto, pero muchísimo a lo largo de los años. Está desde asesinatos de presidentes en determinados países, golpes de Estado, situaciones donde se enfrentan partidos contra partidos o con conglomerados contra conglomerados, grupos, ideas contra ideas en la calle. Eso es violencia política. Violencia criminal o violencia delincuencial es una cosa que tiene un origen distinto, que tiene como objetivo ir a robar o ir a destruir o ir a buscar un beneficio, amparándose en la conmemoración o la efeméride que sea. Y eso es totalmente distinto, pero para los efectos prácticos sirve apuntar, es irrelevante si es que es violencia política o es violencia delincuencial, porque van a haber gente que va a apuntar con el dedo a eso y va a decir que hay que hacer más de eso, y hay otros que hay que decir, mira, si es que eligen a esta o esto es más de lo que van a tener. Y por lo tanto, yo insisto en la pregunta, ¿quién se beneficia con esto? Sin duda no se beneficia los que están buscando una salida institucional a través de un proceso racional y que convoque a todos los ciudadanos, como es el caso de la Convención Constituyente. Sin duda que no. A mí me genera un poco de ruido tu distinción, Fernando, porque de alguna forma uno podría, por ejemplo, plantear la pregunta en un caso muy cercano que ocurre, ¿cierto? Lo que ocurre, por ejemplo, con la convencional, ¿cierto? La tía Pikachu, ¿cierto? Grondón. ¿Es violencia política o es violencia callejera? ¿Cómo lo enmarcamos? Yo creo que ahí hay una distinción muy delgada, o una línea muy delgada, que yo creo que, por eso yo insisto en el tema del problema de la instrumentalización, porque al final, por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric, que él dice, mira, la barricada es una forma legítima de protesta,
Pero resulta que la barricada de alguna forma se produce no porque los convencionales hagan una vaca con, no sé, con cosas que van a quemar y las llevan, sino que recurren a los elementos que están disponibles en el entorno. Sin y duda, eso es bienes público y bienes privado. Entonces, ¿dónde está esa línea de decir, mira, esta acción violenta que conlleva a una víctima, porque al final el dueño del negocio es una víctima, es una acción política y cuando no es delincuencial? Yo creo que esa línea... Bueno, yo tengo la impresión, Jorge, es muy que compleja. yo entiendo la impresión que probablemente vamos a estar en una incertidumbre respecto de qué es cada cual, pero si tú tienes un grupo de tipos que entran a robar y lo único que les importa es robar, ¿cuál es el efecto o el impacto político o la motivación política de eso? O sea, si que alguien cree con total ingenuidad que no hay grupos que se preparan para ir a robar amparándose en las manifestaciones, eso es más viejo que el hilo negro. Claro. Y esa motivación no es política para nada. Tú te anclas de un hecho político porque lo que quieres en realidad es robar. Pero Fernando, ahí tú tienes, por ejemplo, la diputada, no sé, Catalina Pérez, que de alguna forma eso lo justifica bajo la explicación de que eso sería una expresión de rabia que tendría una relación con cuestiones políticas. ¿Te fijas entonces? Es que robar no es explicación de rabia, eso es lo que te estoy diciendo. Yo puedo entender una explicación de rabia a alguien que se pica contra un monumento que eventualmente le llama a una determinada cosa. Encuentro que la persona irracional está con problema y que además debiera ser detenido. Pero es una expresión de rabia. ¿Pero qué expresión de rabia tiene que ver con ir y saquear una cooperativa? Claro. No, ninguna. Bueno, este tipo de violencia, en el fondo, aún polariza más el mapa político. Y yo siento que cuando justificamos, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, el gallo que va a robar y que se preparó durante mucho tiempo para ir a saquear, ¿no es cierto?, un supermercado o donde murió esta persona, del mall chino, es un delincuente, porque yo no creo que tenga una motivación política. El tema es que también esto, y eso es lo que en el fondo es bastante fome, que opaca toda la cantidad de personas que si fueran a conmemorar este día pacíficamente. El tema es que la violencia se lo come, ¿no es cierto? Sí, por eso es que encontré yo interesante el matiz que hizo Carabineros en su propia declaración, diciendo que había sido una jornada mayoritariamente de multitudinarias manifestaciones pacíficas de la ciudadanía y episodios de violencia. Eso normalmente no se decía así. No. Claro. Bueno, también ayer debutaron estos... No, dale, Nicole, dale. Perdona, estos carabineros de diálogo, no me acuerdo cómo se llaman. Agentes de diálogo. Eso, agentes de diálogo. Y de hecho, si tú mirabas las imágenes de la televisión, en algunos canales, no en todos, decían que en el fondo Carabineros se había mantenido muy al margen y que los que estaban funcionando eran estos agentes de diálogo, y al parecer funcionó. Mira, la otra variable, que esto es técnico, si tú quieres, comunicacional, la otra variable es que los días particularmente de protesta en todas partes del mundo, no son nunca tomados en cuenta en términos serios por la academia como índices de percepción de violencia en la ciudadanía, porque tienen un brutal sesgo los días de manifestaciones cuando hay violencia, que es que los medios de comunicación tienden a resaltar y mostrar una y otra vez mucho más los fenómenos dramáticos, porque la televisión es dramática en ese sentido, sí. Los hechos dramáticos, que los hechos que no son tan dramáticos como una marcha pacífica en diversas ciudades del país. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Cuál es el riesgo que hace? Porque no es una cosa automática que lo hace. El riesgo que hace es que te altera tu percepción de frecuencia de las cosas. Es decir, tú ves 25 veces en el día las mismas escenas de violencia y tú piensas que todo el país fue exactamente igual. Y por eso es que en ninguna parte, en términos académicos, ninguna parte te toman los fenómenos que se dan dentro de grandes expresiones masivas como si fuesen
característicos de la apreciación ciudadana, porque la apreciación ciudadana viene con un sesgo donde probablemente esos episodios que fueron, voy a inventar, 100 versus 6.000 o 10.000 de otro tonelaje, esos 100 aparecen 1.000 veces más representados ese día en la televisión y por lo tanto te cambia la percepción de frecuencia del evento. ¿Entiendes? Claro. Ahí hay un punto que Nicole lo mencionó muy bien, que yo creo que es que yo concuerdo en eso, ¿eh? Los episodios o estas situaciones son no hechos aislados, sino que se producen en el contexto, sí, claro, de manera simultánea, pero no es la generalidad. El problema, yo creo, es que discursivamente se trató de plantear aquello como también parte de la expresión que uno podría considerar política, del descontento, y de alguna forma eso terminó validado. Y por eso yo digo que de alguna forma cada 18 de octubre va a volver a pasar esto. Y el problema ahí sí es que de alguna u otra manera hay puntos y lugares que se van a ver permanentemente afectados. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, hoy día en la llamada Zona Cero, Plaza Dignidad, Plaza Italia, donde efectivamente la gente que vive ahí, propietarios de hogares, de negocios, se van a ver sistemáticamente afectados si es que la autoridad, eso sin importar quién sea la autoridad, tome carta en el asunto. Entonces hay una afectación permanente ahí que claro, es, uno podría decir en el comparativo mínima, pero sigue siendo una afectación que de alguna u otra forma tiene detrás una víctima concreta, que es una persona que se ve afectada en su diario vivir, en su negocio, en su condición de vida. Lógico, si la gente que está ahí padece todo eso directamente, por cierto, tú tienes toda la razón. Y por eso que eso debe, me imagino, abordarse con los instrumentos que tienen las fuerzas de seguridad para enfrentar ese tipo de cosas. Y por cierto, con inteligencia antes también. Ahora, ¿cómo...? En el fondo, todas estas zonas cero, digamos que está la Plaza de Puente Alto, está lo que pasó en la Avenida Grecia, lo de la zona cero, la Plaza de la Dignidad en sí misma, la inteligencia de Carabineros tiene que saber que esto va a ser algo así. En el fondo no es que se encuentran, ¿no es cierto?, con esto estallido o con este nivel de la quema del registro civil, etcétera. Entonces, yo ayer me preguntaba, decía, ¿cómo no pudieron prevenir nada de esto? Los saqueos, las farmacias, las personas muertas, en el fondo, ¿hasta qué punto Carabineros tenía control de lo que estaba pasando o no? Y ahí es cuando yo, y esto es quizá un hilo que quiero compartir con ustedes, que en el fondo lleva tanto tiempo desprestigiado Carabineros, esos 2 años, ¿no es cierto?, en que le han dicho de todo y que como institución, que tienen que refundarla, que no tienen que refundarla, los altos mandos están, ¿no es cierto?, procesados, más solo tema de los presos políticos, la violencia, los derechos humanos, etcétera, y en el fondo a lo mejor como que entregaron ciertos lugares de Santiago. Es como una sensación, porque en el fondo cómo ellos no fueron capaces de prevenir que en estos la Plaza Puente Alto es un clásico, la Plaza de Dignidad también, y así como podemos ver otros lugares, la Plaza Maipú, que también se saquearon una zapatería completa y veíamos como la gente se robaba las zapatillas. Entonces, y no estaba Carabinero ahí. ¿Por qué? ¿Cómo no? Obviamente hay inteligencia para saber que va a pasar algo así. Bueno, yo no tengo idea, para serte franco, cuál es el nivel hoy día, después de todas las cosas que han pasado, todo lo que se ha de alguna manera deshecho, en tanto en las situaciones legales propias de los actos de corrupción, como en las situaciones internas que han hecho los cambios en los propios gobiernos. ¿Qué tanto y qué tan bien funciona hoy día inteligencia de Carabineros? No tengo idea, para serte franco. Claro, bueno, yo tampoco. Es algo que me lo pregunté durante cuando veía todas estas imágenes de lo que estaba pasando, que en el fondo cómo todavía nos sorprendemos, siendo que cada vez que pasa esto, la Plaza Puente Alto se repite la Plaza Maipú, en los lugares en Concepción también, Valparaíso, ¿para qué decir, no es cierto? Sí. En fin. Bueno, muchas gracias a ambos, Jorge Gómez y también Nicole Douglas. Cuídense. Chao, chao. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Saludos. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha. Disfruta